Hoy es un día de celebración porque Cristo resucitó de entre los muertos. La tumba está vacía, la muerte fue vencida. La resurrección de Jesús es un hecho que ha sido controvertido desde el comienzo. Vemos en los relatos de los evangelios que los opositores de Jesús hicieron de todo para evitar que la noticia de su resurrección se diera a conocer. Mateo nos cuenta que los soldados romanos que custodiaban el sepulcro y que fueron testigos de la resurrección, recibieron dinero de los líderes religiosos judíos para que dijeran: sus discípulos vinieron de noche y lo robaron mientras nosotros dormíamos. Esta tergiversación de la verdad ha sido difundida desde aquella época. Nosotros hoy, que vivimos en una época llena de contradicciones y llena de escepticismos, también escuchamos en muchas partes que se niega la resurrección de Jesús. Ahora es muy interesante que aquellas personas que niegan la resurrección corporal de Jesús son las mismas que afirman, por ejemplo, la existencia de alienígenas o creen cualquier otro tipo de fantasías y fábulas ridículas. Muchas personas mal informadas creen que la resurrección de Jesús fue un mito, algo que sus discípulos inventaron. Sin embargo, la Biblia nos cuenta otra versión de los hechos. La resurrección fue algo impactante, tan impactante que cambió y ha cambiado la vida de millones de personas. Ahora, ¿por qué es tan importante la resurrección? ¿Realmente Jesús resucitó de entre los muertos? ¿Qué es lo que la resurrección nos enseña? Bueno, son preguntas muy importantes que queremos intentar responder en esta mañana. Y para ello quiero invitarles a que abran sus Biblias en 1 Corintios capítulo 15. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios capítulo 15. Vamos a leer los primeros 21 versículos de este capítulo. Dice así la palabra del Señor. Además, hermanos, les declaro el Evangelio que les prediqué y que recibieron, y en el cual también están firmes, por el cual también son salvos si lo retienen como yo se los he predicado. De otro modo, creyeron en vano, porque en primer lugar les he enseñado que lo que también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que apareció a Pedro y después a los 12. Luego apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven todavía y otros ya duermen. Luego apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, me apareció a mí también. Pues yo soy el más insignificante de los apóstoles, y no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no ha sido en vano. Más bien he trabajado con afán más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que ha sido conmigo. Porque ya sea yo o sean ellos, así predicamos y así han creído. Ahora bien, si Cristo es predicado como que ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo es que algunos entre ustedes dicen que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación, vana también es la fe de ustedes. Y aún somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos atestiguado de Dios que resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si se toma por sentado que los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es inútil, todavía están en sus pecados. En tal caso, también los que han dormido en Cristo han perecido. Si solo en esta vida hemos tenido esperanza en Cristo, somos los más miserables de todos los hombres. Pero ahora Cristo sí ha resucitado de entre los muertos, como primicias de los que durmieron. Puesto que la muerte entró por medio de un hombre, también por medio de un hombre ha venido la resurrección de los muertos. Oremos al Señor. Padre Santo, gracias porque estamos delante de tu palabra. Gracias porque podemos
ver en tu palabra qué es la resurrección, qué sucedió realmente. Queremos pedirte, Señor, que esta resurrección sea para nosotros un incentivo maravilloso al saber que Cristo venció la muerte, al saber que Cristo murió por nuestros pecados y que su sacrificio fue aceptado por ti. Señor, nuestro Dios, rogamos la asistencia de tu Espíritu. Háblanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El tema de nuestro sermón es la resurrección de Cristo. Y yo quiero abordar este tema haciendo algunas preguntas. En primer lugar, ¿es importante creer en la resurrección? Bueno, fijémonos en lo que Pablo nos dice en los primeros versículos de este capítulo 15 de 1 Corintios. Dice, además, hermanos, les declaro el evangelio que les prediqué y que recibieron y en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si lo retienen como yo se los he predicado. De otro modo, creyeron en vano. Porque en primer lugar les he enseñado lo que también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cuando miramos la resurrección de Jesús, necesariamente tenemos que pensar en que Él nació. Y hay una gran diferencia entre el nacimiento y la resurrección, porque cuando hablamos de nacimiento estamos hablando de algo que todos nosotros hemos experimentado. En algún momento nosotros nacimos, pero cuando hablamos de la resurrección nos estamos refiriendo a un evento diferente, un evento extraño, un evento único. Hay muchos que aceptan el nacimiento de Jesús, pero que niegan su resurrección. Estas personas creen que sí, efectivamente Jesús nació, que Él vivió, pero ellos no creen que Jesús se levantó de la muerte al tercer día. La resurrección corporal, nos dice Pablo aquí, es uno de los elementos esenciales del Evangelio. Pablo dice que este Evangelio que él ha anunciado, que él ha predicado y que fue recibido por los corintios, creído por los corintios, mantenido, preservado por los corintios, tiene como un elemento esencial el hecho de que Jesús resucitó de entre los muertos. De hecho, sin creer en este evangelio, en este verdadero evangelio, sin creer en la resurrección de Jesús, en su resurrección corporal, nos dice Pablo, no hay posibilidad de ser salvos. ¿Por qué? Porque la resurrección es un elemento esencial del evangelio. Ahora, la resurrección, si bien es cierto, fue algo nuevo, fue algo impactante, no es menos cierto que había sido anunciada anteriormente en las Escrituras. Por ejemplo, el Salmo 16 nos dice, pues no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y es por eso que Pablo, él dice que Cristo resucitó conforme a las Escrituras. Jesús resucitó y es importante creer en su resurrección porque ella es un elemento esencial del Evangelio. Es importante entonces creer en la resurrección porque es esencial a la fe cristiana. Y es importante creer en la resurrección porque esta verdad bíblica está profundamente arraigada, profundamente cimentada en las Escrituras. Una segunda pregunta que queremos hacer es, ¿realmente sucedió? ¿Realmente Jesús resucitó? Fíjense lo que él dice a partir del verso 5. Dice que apareció a Pedro y después a los 12. Luego apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven todavía y otros ya duermen. Luego apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, me apareció a mí también. ¿Pablo inventó la resurrección? De ninguna manera. Él presenta aquí una serie de testigos, a Pedro, a los 12, a los 500 hermanos, a Jacobo, y se presenta él mismo como un testigo. Y fíjese que Pablo utiliza una frase interesante. Él dice en el verso 6 que Jesús se apareció a más de 500 personas y dice, los cuales, o de los cuales, muchos viven todavía.
Con esto Pablo está diciendo, ¿quieres saber si esto realmente sucedió? ¿Quieres saber si de verdad Jesús resucitó? Ande, pregúntales a los testigos. Ellos están vivos, ellos lo vieron vivo después de haber resucitado. Pablo entonces presenta aquí un testimonio único, un testimonio consistente acerca de la realidad, de la veracidad de la resurrección de Jesús. Pero Pablo también dice que él es un testigo de la resurrección. Verso 8, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, me apareció a mí también. Con esto Pablo está diciendo que en el momento más inconveniente para él, en el momento más inesperado para la iglesia, Cristo también se le apareció a él. El filósofo David Hume una vez dijo que para no creer en un milagro, se requiere un milagro aún mayor. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo? Yo soy ese milagro. Vean cómo Cristo se presentó en mi vida. Vean cómo Cristo me cambió por completo. Yo antes era un perseguidor de la iglesia. Yo antes quería destruir a los cristianos hasta aquel día en que Jesús se presentó vivo delante de mí. Existen pruebas incuestionables de la resurrección. Hubo muchos testigos que vieron a Jesús vivo después de haber muerto. Y cada cristiano también es una prueba viva de la resurrección, porque creer en ella, creer en la resurrección ha cambiado radicalmente nuestras vidas. Tercera pregunta, ¿qué pierdo si no creo en la resurrección? ¿Qué es lo que pierdo si no creo en la resurrección? Hace muchos años atrás hubo un grupo de estudiosos que quisieron encontrar al verdadero Jesús. Esto es lo que se conoció como la escuela del Jesús histórico. Ellos no creían en los relatos del Evangelio. Ellos no creían que este Jesús que nosotros vemos en los Evangelios realmente existió. Ellos creían que los Evangelios estaban llenos de mitos, de fábulas, de cuentos que los discípulos habían inventado. Pero Pablo nos dice aquí otra cosa. Pablo nos dice que si la resurrección no es verdadera, si realmente Jesús no resucitó, entonces los apóstoles son los mayores mentirosos del mundo. Verso 15 dice, y aún somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos atestiguado de Dios que resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si se toma por sentado que los muertos no resucitan. Pablo está diciendo, todos los apóstoles, todos los discípulos son unos mentirosos si la resurrección no aconteció. Ahora, pensemos un poco en la experiencia de este hombre llamado Pablo. Pensemos, por ejemplo, en las heridas que él experimentó, los sufrimientos que él pasó por creer en la resurrección. En 2 Corintios capítulo 11, donde Pablo está defendiendo su ministerio de los ataques de los falsos maestros, de estos superapóstoles que decían que Pablo no era realmente un apóstol, Pablo dice, ¿son ministros de Cristo? Hablo como delirando. Yo más, en trabajos arduos más, en cárceles más, en azotes sin medida, en peligros de muerte muchas veces. 5 veces he recibido de los judíos 40 azotes menos uno. 3 veces he sido flagelado con varas. 1 vez he sido apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado en lo profundo del mar. Muchas veces he estado en viajes a pie, en peligros de ríos, en peligros de asaltantes, en peligros de los de mi nación, en peligros de los gentiles, en peligros en la ciudad, en peligros en el desierto, en peligros en el mar, en peligro entre los falsos hermanos, en trabajo arduo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Fíjense todo lo que Pablo dice que sufrió por causa de este evangelio que habla de la resurrección de Jesús. Si la resurrección no ocurrió, Pablo era un perfecto tonto al sufrir todo esto por una historia que él mismo inventó. Si la resurrección no es verdadera, también nos dice Pablo, todos los cristianos
somos unos psicóticos, somos unos locos. Y todo el mundo debería tener lástima de nosotros si la resurrección no es verdad. Pero ojo, lo más terrible es que si no creo en la resurrección, nos dice aquí Pablo, es que estoy cuestionando el testimonio del propio Cristo. Jesús dijo en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. Jesús afirmó ser la resurrección y la vida. Por lo tanto, no creer en la resurrección es decir que Jesús es un mentiroso, decir que Dios es un mentiroso. Si no creo en la resurrección, entonces digo que Dios miente. Si no creo en la resurrección, nada en la vida cristiana tiene sentido. Y la última pregunta que quiero encarar a la luz de este texto es la siguiente. ¿Qué diferencia hace creer en la resurrección? ¿Qué diferencia hace? Fíjese el verso 20 y 21, dice, pero ahora Cristo sí ha resucitado de entre los muertos, como primicias de los que durmieron. Puesto que la muerte entró por medio de un hombre, también por medio de un hombre ha venido la resurrección de los muertos. Cristo, nos dice Pablo aquí, fue el primero en resucitar, por eso el uso del término primicias. Las primicias son los primeros frutos que garantizan que vendrán otros frutos después. Solo por la resurrección, nos dice también Pablo, nuestros pecados son perdonados. Verso 17, y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es inútil. Todavía están en sus pecados. Si Cristo no resucitó, estamos condenados. Ahora fíjense que esto no era nuevo. Ya estaba tipificado en el Antiguo Testamento, en la ceremonia del día de la expiación. En aquel día, el sacerdote se ponía sus vestiduras sacerdotales para ministrar. Y dentro de esas vestiduras iban unas campanillas que permitían oír si el sacerdote estaba moviéndose o no. ¿Por qué? Porque él entraba en el lugar santísimo, donde solamente el sumo sacerdote podía entrar. Imagínense la escena. Está todo el pueblo allí, observando en el día de la expiación al sumo sacerdote. Entrar con el sacrificio, entrar con la sangre, yendo al lugar santísimo para derramar esa sangre sobre el propiciatorio. Todo el mundo en silencio, esperando que él saliera. Si no se oían más campanillas, quería decir que el sumo sacerdote había sido inmundo o considerado inmundo por Dios y él había muerto. Pero si había sonido, si se oían las campanillas, entonces él estaba vivo y él salía del templo y bendecía al pueblo diciendo, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor levante hacia ti su rostro y ponga en ti paz. Fíjense que en Semana Santa experimentamos 3 días de silencio. No hubo sonido de campanas. La desesperanza llenó nuestro corazón. Llenó el corazón de los discípulos. Ellos estaban perturbados. Su maestro, su rabí, había muerto. Pero al tercer día, ¿qué sucedió? Jesús aparece y lo primero que les dice a ellos es Shalom, paz a ustedes. Igual que el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento al salir del lugar santísimo decía paz al pueblo. Jesús también dijo paz a ustedes. ¿Y por qué paz? Porque la muerte ha sido destronada. La resurrección asegura nuestra futura resurrección y asegura también la vida eterna. ¿Cuán grande es la diferencia de creer en ella? La resurrección es un hecho incuestionable. Mira todo el testimonio que hay. ¿Crees en ella? La resurrección es esencial para el cristianismo. Quiero decir, no hay fe cristiana
sin resurrección. Ahora yo te pregunto, ¿el creer en la resurrección ha cambiado tu vida? ¿La ha hecho diferente? ¿Eres una nueva persona? Quiera Dios que así sea, solo para la gloria de Dios y para la exaltación del nombre de Cristo. Oremos. Gracias, Señor, porque Cristo resucitó. Y nosotros estamos alegres porque su resurrección asegura nuestra futura resurrección. Y gracias también, Padre, porque su resurrección nos dice de que nuestros pecados han sido perdonados, de que por medio de la fe en Él tenemos paz con Dios. Oh Señor, gracias por tu don inefable. Gracias por Cristo. Gracias por la salvación. En su nombre bendito nosotros oramos. Amén.